Bienvenidas a nuestra capacitación a distancia. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo es que la antropología cristiana puede aplicarse a los 13 rasgos del perfil. A manera de introducir, simplemente quiero recordarles que la antropología es aquella parte de la filosofía que estudia al hombre, mientras que la antropología cristiana es el estudio de ese hombre a la luz del cristianismo. Lo primero que quiero que hagamos es una distinción importante entre lo que es formar e informar. Para los tiempos actuales esto es determinante comprenderlo hoy. Esta imagen de la Virgen me encanta, me la encontré un día en un cuarto en Mimiahuapan y bueno, aquí se las traigo para compartir. Entonces, informar, como dice aquí la lámina, es darle a otro la posibilidad de acceder a información de cualquier tipo. Para ello será necesario brindar herramientas para que el otro tenga posibilidad de conocer la información de modo adecuado, pues de otro modo quedarán solo en la superficie. Mientras que formar es brindar herramientas adecuadas para conocer, además de herramientas que posibiliten mover la afectividad, es decir, querer conocer, por encontrar en ello un sentido más alto que motive ese conocer, así como herramientas que fortalezcan la voluntad en el sentido de interesarse por encarnar en la propia vida o en el mundo ese conocimiento. En los tiempos actuales hay muchos autores que hablan de esto. Por ejemplo, Byung-Chul Han, que es un coreano que escribe mucho en los tiempos actuales para distinguir acerca de la vida superficial y la vida en lo profundo, la vida de raíz, y me parece que esto es muy importante hoy porque a veces tenemos que cuestionarnos hacia dónde queremos incidir, si nada más queremos contentarnos con informar y por lo tanto dar conocimientos que se queden solamente en la superficie, pero me parece que aquí lo importante es entender que la labor de las preceptoras y de todas las personas que trabajamos en el área de formación pues está en buscar incidir en nuestras alumnas, no nada más en el arte de que aprendan información, de que conozcan información y que tengan acceso a ella, sino que además quieran encarnarla en sus propias vidas para después encontrarle un sentido práctico en sus vidas y en el darse a los demás. El primero de los 13 aspectos consiste en buscar, encontrar y amar a Jesucristo. No podemos perder de vida que Jesucristo es la verdad, que si el ser humano existe para algo es para buscar la verdad, pero no nada más para encontrar esta verdad y contentarse con la información, como ya decíamos, sino que el cristiano deberá querer buscar encarnar a Cristo, ¿no? Y para esto es que es importante formar. La identificación con Cristo, ¿en qué consiste? Bueno, la vida cristiana es imitar. No se trata de algo mecánico, externo, sino que tengo que imitar a Jesucristo, como soy yo, además, ¿no? Ahora, las neuronas espejo, que son un tipo de neuronas que se han descubierto más o menos hace unos 15, 20 años, nos han llevado a darnos cuenta que el ser humano tiene una tendencia a imitar. Al ser humano le gusta imitar, se siente bien imitar. Por eso cuando me pongo algo que está de moda, por ejemplo, me siento bien, me siento como contenta, ¿no? Parece que esto produce endorfinas en el hombre. Entonces, imitar no es una cosa alejada, ni rara, ni distanciada del hombre. O sea, es algo que le es natural. Entonces, qué bien tener modelos de vida a imitar y qué mejor que el modelo de Cristo. La imitación es algo profundo que tiene que ver con la propia intimidad. Cada uno de los santos encarnaron al mismo Cristo, pero cada uno en su vida profesional, en su usanza, con su propia personalidad, incluso con sus propios gustos, con sus propios hobbies. Va de la mano, además también, con el kit de condiciones que Dios nos manda a cada uno, como pueden ser la salud, la enfermedad, una situación económica concreta, incluso una circunstancia tan actual como esta de la contingencia por coronavirus. En fin, Dios nos quiere ahí, imitando a Cristo en cada una de estas circunstancias y situaciones en las que nos encontramos. Y bueno, aquí quiero mostrarles este libro que me parece que es increíble, se llama Formar bien es posible, también para que nos demos cuenta, para que nos llenemos de entusiasmo y de ilusión en cuanto a que por supuesto que es posible formar. Este libro está escrito por un sacerdote de la obra que se llama Antonio Pérez Villahoz y cuáles son estas 10 claves
que él menciona, que me parece que hoy vale la pena mencionar. La primera es que quien pretenda llevar a otros a Jesucristo ha de tenerlo muy dentro de sí. La segunda es generar confianza y para ello ser capaces de generar un lenguaje puente con ellos. Ya hablaremos un poco más del lenguaje puente más adelante, que es este lenguaje que nos permite de alguna manera tener empatía con ellos, hacerles saber y hacerles sentir, por ejemplo, a nuestras niñas, que nos hemos puesto en sus zapatos, que las comprendemos, que las entendemos. Ese lenguaje tenemos que irlo configurando para generar esta confianza que menciona Antonio Pérez Villaos. Luego, nada prepara mejor para la gracia que la alegría. Bueno, esta alegría que ahora estamos viviendo con motivo de la Pascua, que quede asentada en nosotras, esta actitud, porque finalmente, claro, cuando una persona está alegre, por supuesto que cuando una persona tiene esta alegría interna en lo profundo, que va más allá de unas meras carcajadas y demás, sino que es algo verdaderamente de raíz, de veras que se antoja estar con esa persona, ¿no? Después, darles mucha oportunidad de ser libres, haciendo el bien, que tengan oportunidad de darse cuenta, de constatar ellas mismas que son capaces de hacer el bien, ¿no? Esto, por ejemplo, hoy también me parece que lo vivimos todas, por ejemplo, en nuestras casas, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras hijas. Les hemos dado oportunidades de darse cuenta de que pueden ayudar de diferentes modos, que pueden incluso aprender a coser un botón, que pueden aprender a hacer el espagueti, que pueden aprender a jugar con sus hermanos, y eso les hace sentirse bien y les hace darse cuenta que están haciendo el bien. Después, asegurarse de que vayan entendiendo el sentido de vivir en gracia, la importancia de estar en gracia, ¿no? O sea, yo creo que hoy todos estamos constatando la grandeza que tiene la posibilidad de confesarse, de ir a comulgar, incluso de ir a saludar a Dios en el oratorio. Todo esto me parece que va a ser también una gran oportunidad para poder valorar nuevamente lo que es estar en gracia. Después, saber los instrumentos de Dios, ¿no? Que es Él quien consigue las cosas. La siguiente clave es no solo la oración, sino también la mortificación. Y bueno, ¿qué más que el tiempo actual, ¿no? Estamos viviendo un tiempo en el que estamos aprendiendo a ejercitar también la voluntad, a fortalecerla. Ya el tiempo cultural actual, la verdad es que la había echado para abajo. Pareciera que quien lleva la batuta del hombre en el tiempo actual es más bien la afectividad, y para que la afectividad pueda abrirse paso necesita que la voluntad sea endeble, sea frágil, que no robe cámara, y por eso es que el tiempo en el que habíamos estado viviendo era un tiempo cero mortificado, cero sacrificado, ¿no? Qué bien recuperar esto. Después, ir logrando formar las convicciones, también para convencerlos de la importancia de aprender a pensar, educar su interioridad, rezar con ellos, ayudarles a que se admiren de las cosas, a que sean agradecidos, a considerar los errores y lo que se puede cambiar, ser optimistas con realismo. Esto es la humildad de quien confía en Dios. Es decir, la verdadera alegría es como la de María Magdalena, ¿no? En donde cuando fue a darse cuenta que Jesús no estaba, pues dejó de confiar en sus propias seguridades, en sus propias certezas, y más bien buscó apelar a la seguridad y a la certeza de Dios. Entonces, esto es ser optimista con realismo, ¿no? O sea, confiar en Dios, confiar nada más en que pues lo que estamos haciendo desde la preceptoría, pues ya pues solamente es eso lo que tiene la niña, o es la única fuerza que la puede echar para arriba. O sea, nunca dejar de tener esperanza e ilusión en que Dios pueda cambiar a esa niña o pueda mejorarla a pesar de lo que a veces vamos viendo en preceptoría, ¿no? Aunque a veces pareciera que todo es negro. Explicarles desde niños que están llamados en esta vida a amar, a darse a los demás, lo que contrarrestará en la adolescencia al natural encierro en sí mismos. Otro punto muy importante es entender esta gráfica, ¿no? Saber que en las primeras edades de la vida, que son, yo creo que justo preescolar, primaria baja, primaria alta, incluso secundaria, ¿no? Es un tiempo de formación de hábitos, mientras que las virtudes como tal
se adquieren, dicen los expertos en virtud, hasta, bueno, a partir de los 16 años, que esto pues ya es preparatoria, ¿no? Entonces, y después ya es en la edad madura y en la vejez en donde se consolidan las virtudes. Entonces, saber que pues nuestras niñas, digo, no pasa nada si todavía no son virtuosas, ¿no? En esas primeras etapas tempranas del colegio, pero sí saber que no podemos empezar ninguna casa por el tejado, ¿no? Y que la construcción se empieza por los cimientos, que son justo la formación de esos hábitos que van a permitir que después caigan estas virtudes en ellas. Aquí una imagen de la Virgen Niña que me fascina. Aquí vemos cómo pues, es alguien en la que evidentemente ha habido un cultivo importante de hábitos, ¿no? Además de gracia. Nuestro segundo rasgo es el de ser mujer. Feminidad hecha trascendencia. Y bueno, aquí viene muy a cuento este concepto de índole filosófico-antropológico que ya algunas veces hemos traído a colación, pero me parece que hoy nos va a sumar bastante bien. Y es la diferencia entre lo que es la esencia y el accidente. La esencia de toda persona, pues es la de ser persona, primero que nada, y en una versión de hombre o de mujer. Este es el modo de ser. Eso es lo que me permite ser, de alguna manera, ¿no? Es el modo de ser. Por eso es que es tan importante, porque una persona no puede ser prescindiendo de ser hombre o mujer. Sería como pensar en tener una imagen de coche en mi cabeza y querer subirme a ese coche para ir al centro comercial, o sea, imposible. Entonces, para que la esencia realmente se materialice y para que realmente exista como tal, necesita darse en un modo de ser hombre o mujer. De ahí que esto pues no es algo que se puede pues, ni cambiar, ni modificar, ni mucho menos, porque además una de las características de la esencia es que la esencia ha sido dada. La esencia es un regalo. La esencia es gracia, al final de cuentas. Mientras que lo accidental pues es aquello que sí se puede cambiar. Es el hábito de la libertad. Y aquí es en donde opera justo la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Y todo esto se ha de formar para que entonces pues pueda nadar en favor de la esencia, en favor de aquello que yo he adquirido, aquello que me ha sido dado y no en contra de esto. Y bueno, también saber que además esto es algo que se va configurando en el transcurso de la vida. No es algo que ya esté construido al 100% en el momento en el que nacemos, sino que es con la vida que el ser mujer se va haciendo una figura de forma mucho más nítida, ¿no? Entonces, nuestra esencia es la de ser personas, ser mujeres, ser hijas de Dios. Por ahora, nuestras niñas, bueno, pues que son hijas de su familia, son hermanas, que tienen tantos años, o sea, todo esto es parte de lo que las hace ser lo que son, pero por ejemplo nosotras, ¿no? Ya parte de nuestra esencia es también el que somos esposas, somos mises, somos madres. Todo esto va configurando, bueno, todo va de alguna manera haciendo único y irrepetible nuestra esencia de ser mujeres. La unidad de vida de una persona implica el que haya una unidad entre mi esencia y mi libertad, es decir, entre mi esencia y aquello que está en mi ámbito accidental. Y entonces esto sí me hace ser de una pieza, y es hacia donde tenemos que perfilarlas, porque además, en la medida en la que una persona es una sola pieza, por supuesto que le es más atractiva a los demás, tiene más posibilidad de ser líder, tiene más posibilidad también de ser amada y de poder amar a los demás, y bueno, y además hace la vida mucho más fácil, mucho más sencilla que ir luchando en contra de mi propia esencia, de mi propia naturaleza. La gracia aquí tiene un papel fundamental. O sea, una persona que tiene gracia, pues es alguien que recibe una especie como de multivitamínico mejor, ¿no? Mucho mejor que los de cualquier empresa que podamos obtener, y que lo que hace es fortalecer mi ámbito accidental, mi ámbito de libertad, para que se cuadre con mi esencia. Por eso, qué bien que las niñas también sepan que si están en gracia, pueden lograr esto. Aquí simplemente voy a sumar unas cuantas láminas de cosas que nos dijo Claudia Garbey a principios de este ciclo escolar, que me parece que sirven mucho. Hombre y mujer somos los dos modos diversos de ser lo mismo, y aquí se habla justo de la grandeza del ser humano, tanto en su versión de hombre como de mujer, ¿no? Los dos somos igualmente dignos, tenemos el mismo valor, somos igualmente
los seres más, más superiores en todo el orden de la existencia del mundo. Y bueno, dice, todos pensamos, sentimos, somos fuertes, damos la vida, pero de modo diverso, y por eso es que nos complementamos. Esa necesidad de la diversidad es lo que me hace darme al otro lo que no tiene. Luego, biogenética, ¿no? El hombre, entender que el cometido de la célula paterna es la construcción de la envoltura y la búsqueda del alimento, mientras que en el caso de la mujer, el cometido de la célula materna es proporcionar los elementos para que el nuevo ser humano se construya a sí mismo. Ambos trabajamos en el proyecto común de dar vida y hacer fecundo el amor, ¿no? Bueno, me encanta entender todo este ámbito de la biogenética, porque vemos aquí cómo desde lo más sencillo, desde el momento número 1 de la existencia de hombre y mujer, ¿no? De la realidad femenina y masculina, vemos cómo somos diversos y cómo es que sumamos en equipo para una misma causa común, buscando un diálogo con el tiempo actual. La reflexión sobre el ser femenino induce a la convicción de que debe empezar una nueva era del triunfo de la intuición, de la sensibilidad y de la afectividad, por sobre la racionalidad y el afán de dominio que de ella deriva. Hoy vivimos un tiempo en el que falta mucho situaciones como empatía, como ponerse en los zapatos de los demás, sufrir con el sufriente, dolerse con el que se duele. Y justo este tiempo me parece que es maravilloso, porque sí se está generando un despertar de esto. Nos estamos dando cuenta de lo que realmente es valioso en la vida, toda esta sensibilidad que es tan propia del instinto femenino. Bueno, pues me parece que hoy tiene mucho por hacer, ¿no? A través de su peculiar visión de la realidad, se recupera el gusto por las relaciones personales, el estudio de la vida privada en la historia y en las ciencias sociales. En una palabra, se feminiza la cultura y el ámbito público. La preocupación por la ecología también sería consecuencia directa de este cambio de paradigma, pasando de una actitud explotadora a otra actitud cuidadosa del mundo y de la vida. Pareciera que hoy la ecología es quien marca el referente moral de lo que está bien y lo que está mal. Este es el discurso ecológico que pareciera que a todo mundo nos convence. Y bueno, todo esto también es un rasgo muy femenino, de una intuición de cuidar, de proteger, de aprovechar los recursos. Y todo esto, bueno, pues es parte del papel que tiene la mujer también para poder contribuir al mundo actual. Ser mujer. La identidad femenina se puede definir con el dar vida, y al primero que se ha de dar vida es al propio esposo. Esto también nos lo decía Claudia Garbey y me encantó. Hacerlo capaz de darse. Soy más mujer entre más esposo tengo. Y cuando yo, por ejemplo, ayudo a mi esposo a que se dé a mis hijos, a que también me ayude ahora con las labores de la casa, en el encierro y demás, pues también por supuesto que lo hago más hombre, ¿no? Entonces, y a la vez yo soy más mujer. Y esto pues es todo un ejemplo enorme para los hijos, por supuesto, ¿no? En el caso de nuestros hijos igual. En la medida en la que vamos haciendo que nuestros hijos, que también los hombres, colaboren con las labores de la casa, se enteren de lo que sucede, valoren, sean agradecidos y demás, por supuesto que los hacemos más hombres, ¿no? Y a las niñas igual, más niñas. Se es más mujer en la medida en la que se ayuda al otro a ser más hombre, más caballeroso, más varonil, etc. Por ahí hay un autor que a mí me gusta mucho, que habla justo de la importancia del resguardo del pudor y de la integridad de hombres y mujeres. Y este autor, que ya luego les paso foto de... Ahorita les pongo una foto aquí de su libro, que me gusta muchísimo. Él comenta que, bueno, el pudor, que es esta especie de emoción, es una emoción, básicamente arranca como emoción, que después ya se fortalece y se hace virtud gracias a la castidad y gracias también a que lo puedo racionalizar, ¿no? Pero de entrada, tan es emoción y tan está en la parte de la afectividad que por eso es que cuando a mí me da pena algo, me pongo roja, empiezo como que me da calor, me hierve la sangre un poquito y demás. Todo esto que se somatiza, ¿no? Es muestra de que es una emoción, el pudor. Y entonces lo que dice es que en los tiempos actuales vemos una pérdida de pudor en el caso de las mujeres en su modo de vestir, que les da igual
pues cómo se presentan en el vestir en el mundo. Mientras que en el caso de los hombres, una muestra de pérdida de pudor es el habla, ¿no? Cuando hablan con groserías en frente de quien sea, la abuelita, la mamá, quien sea, y no les da pena en lo absoluto, vemos aquí ya una manifestación de pérdida de pudor. Entonces, hoy vivimos un tiempo maravilloso en el que las hermanas, por ejemplo, podrían ayudar a los hermanos, o sea, que no hablen así en frente de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y también los niños, igual ayudar a cuidar pues, un poco la vivencia del pudor también de parte de sus hermanas. Igual por parte de papá y la mamá y demás. O sea, todo esto es un gran reto para poder fortalecer el pudor. Aquí les va la foto del autor que les decía. El equilibrio interior, ¿no? El placer y deseo a la luz de la templanza. Y el autor es José Bragé. José Bragé es un sacerdote de la obra, es buzo marino, pero de estos que son así soldados, o sea, tiene pues toda esta carrera profesional la estudió y después estudió filosofía, teología y ahora es sacerdote de la obra, ¿no? Es un tipazo. Ahora, en cuanto a la maternidad, hay que establecer una diferencia entre dos tipos de maternidad que además se puede aprender a ejercer desde ahora, ¿no? Desde que son niñas, desde la etapa de preescolar realmente. Esta es la maternidad espiritual, además de la maternidad natural. Lo propio de la mujer, lo más esencial, es esta maternidad. Es finalmente dar vida, ¿no? Es ayudar al otro a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Es sumarle al otro, de alguna manera. O sea, en esto consiste la maternidad, en sacar vida del otro, ¿no? Entonces, esto es algo que se puede enseñar a las niñas desde ahora. A mí me ha pasado, por ejemplo, en secundaria, cuando me encuentro con niñas que tienen una rebeldía muy natural a que estemos empeñadas en que sean madres por parte del colegio, que es también un poco lo que les digo, oigan, no, o sea, de ninguna manera, ¿no? O sea, eso es algo que tú libremente escoges, que tú libremente verás si es tu vocación o no, porque además esto es toda una vocación. Pero lo que sí les puedo decir es que la maternidad, que ustedes sí pueden ejercer desde ahora y no se la pierdan, porque además esto es parte de ser mujer, es la maternidad espiritual y que consiste en esto, ¿no? Y cuando se los explico así, no saben cómo les cambia la cara, les brillan los ojos, se vuelven felices cuando les hago ver que el ser mujer consiste en esto. Entonces, de modo que la maternidad trasciende la mera realidad de dar vida biológica, es decir, consiste en recibir, transmitir y conservar la vida física y espiritual de los seres humanos, proporcionarles los elementos para que ese otro por sí solo crezca. Cuando tú eres buena amiga, cuando tú le ayudas a tu amiga que se convierta en una mejor versión de sí, le das un consejo de amiga, le haces de doctora corazón, todo eso es ejercer la maternidad espiritual. Yo le acerco los elementos, pero le ayuda a que esa persona se quiera convertir libre y personalmente en lo que ella quiere ser. El gran reto ahora es el momento histórico, ¿no? El reto de ser madres y profesionistas. Y bueno, hoy lo vemos, ¿no? O sea, a mí sí me llama mucho la atención, por ejemplo, muchas de mis amigas, mamás de preescolar, que son chiquitas, que pues de estas que se casaron ya pues, muy tardíamente porque lo primero que les interesaba en esta vida era ser profesionistas y vivir siendo profesionistas, y que ahora incluso muchas no saben cómo ser mamás y están aprendiendo a ser mamás. Híjole, esto es increíble porque me parece que también va a ser una forma de resetear un poco a esta sociedad que a veces tiende a irse por la vía del individualismo, por la vía del egoísmo profesional. El reto de lograr una identidad plena, la mejor mujer posible, unidad hacia el interior y hacia el exterior. Si yo aprendo a hacer con amor todo lo que tengo que hacer, entonces ya logro perfilarme hacia esa identidad plena porque todo tiene sentido. Además, si yo estoy bien, mi matrimonio, mi familia y los de mi alrededor van a estar mejor. En la medida en la que soy más mujer, en la medida en la que aprendo a ejercitar la maternidad espiritual y la maternidad física, entonces todo empieza a estar mejor alrededor. Decía Clau que nos tenemos que caracterizar por dar vida con detalles, por poner flores, por una mesa bien puesta, por humanizar lo material. La dimensión espiritual es el don de la solidaridad. Tenemos una especial sensibilidad frente al dolor del otro. Cuando una mujer deja de ser mujer, se vuelve durísima. Hay que enseñarles a que sean sensibles al dolor, a lo que el otro necesita. La mujer tiene que encarnar en su propia vida los valores. Ahora,
En los tiempos actuales vivimos un exceso de información captada a partir de lo que vemos en la televisión, en los medios electrónicos, lo que nos llega por todas las redes sociales, por vía WhatsApp y lo que sea, que a veces toda esta saturación de información lo que produce en nosotros es una especie de hastío, de hartazgo. Y entonces, claro, a veces pasa que, por ejemplo, pues ves ya tantas realidades que suceden en torno al coronavirus y ya empieza hasta a surgir una especie de indiferencia frente a esto, ¿no? Entonces, también por eso es que tenemos que aprender a vivir una dieta de la información que consumimos, ¿no? Y distinguir entre información y formación, otra vez, como decíamos desde el principio. El gran reto es que esta función maternal sea cada vez más profunda y por ello tenemos que seguirnos preparando para que llegue a más lejos de las periferias de nuestra casa y trabajo. La esencia de lo femenino. Sin duda la función maternal determina en ella una especial inclinación a ponerse al servicio de la vida, inclusive en su modo de captar el mundo que la rodea. Hay en ella una mayor orientación a buscar lo concreto, lo global, lo viviente. Esto implica una menor tendencia o menor preferencia, pero no menor capacidad, para el pensamiento abstracto, inclinándose más bien a resaltar lo referente a la persona y a la vida. Edith Stein, que es una judía, que después se convirtió al cristianismo, a pesar de que murió en un campo de concentración por tener sangre judía, de la que ella nunca renegó, O sea, ella dijo, yo seguiré siendo siempre judía y católica a la vez, ¿no? Y bueno, ella afirmaba ya en los años 30 que no hay profesión que la mujer no pueda desarrollar, pero al mismo tiempo recomendaba que en cualquier actividad la mujer debe llevar su feminidad para dar al lugar de trabajo un poco del calor de hogar.